Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto vernos nuevamente. Estoy feliz porque en este nuevo planificador aprenderemos cómo nació nuestro Ecuador. No les quiero contar más, quiero invitarles a que ustedes vean un video donde nos explican qué es lo que vamos a hacer durante este planificador número 3. Pongan muchísima atención. Unidad 1. Nacimiento de Ecuador. El nacimiento del país fue complicado y su proceso de fortalecimiento como un Estado democrático y unitario fue lento. Ecuador era un país difícil de gobernar, pues las tres regiones que lo componían tenían diferentes intereses económicos y luchaban por el poder político. Además, las finanzas del país eran pobres y se había heredado una deuda externa por los gastos del proceso de independencia. ¿Ecuador es un Estado democrático? ¿Por qué? ¿A qué se refiere el texto con deuda externa? ¿Qué hubiera pasado con el Ecuador si hubiera mantenido el proyecto de la Gran Colombia? En esta unidad identificarás los territorios que formaban parte de Ecuador en 1830, su población y diversidad étnica. Describirás los grupos sociales de la República. Explicarás los alcances de la educación y la cultura al inicio de la época republicana. Analizarás la organización del Estado ecuatoriano en sus primeros años de vida republicana. Bueno, chicos, ustedes ya observaron lo que vamos a ver durante este planificador, pero entonces ahora yo les quiero contar cómo fue esta apasionante historia. Mm, pero, ¿y cómo nace el Ecuador? Ok, presten muchísima atención. El gran sueño de Simón Bolívar fue construir una gran nación con todos los países a los que apoyó en sus procesos de independencia. Por esta razón se creó la Gran Colombia, conformados por los terrenos de los distritos de Venezuela, Cundinamarca o Nueva Granada y las del sur. Lastimosamente, este valioso proyecto no se mantuvo por mucho tiempo. En cada territorio hubo luchas internas por el poder, sin reconocer la autoridad central que proponía Simón Bolívar. Estos conflictos pues llevaron a la disolución de la Gran Colombia. Miren, la gran extensión que tenían los territorios desde la Gran Colombia. De haberse mantenido este proyecto, perteneciéramos a un país con un extenso territorio. Es verdad. Estos conflictos que llevaron a la disolución de la Gran Colombia se dividió en tres repúblicas diferentes. El territorio, que durante el periodo colonial se le conocía como Real Audiencia de Quito, y luego en la Gran Colombia se le denominó Distrito del Sur, nació como un país independiente con un problema complejo por resolver, que era definir sus límites territoriales. Y entonces, al disolverse la Gran Colombia, algunos personajes que habitaban en el Distrito del Sur convocaron a una asamblea constituyente en la ciudad de Riobamba el 13 de mayo de 1830, en donde se firmó un acta constituida de la República del Ecuador y que designó como presidente a Juan José Flores. Entonces, él fue el primer presidente del Ecuador. Una de las primeras decisiones de la Asamblea Constituyente de Riobamba fue darle el nombre a esta naciente república. Les voy a contar un poco de historia. Durante la época colonial, en la época, le llamaban Real Audiencia de Quito y posteriormente en la Gran Colombia, Distrito del Sur, pero muchos años antes de la época colonial, en la época aborigen, pues le conocíamos como Reino de Quito. Entonces, ¿qué pasó? Al inicio se pensó dar el nombre de nuestra raíz indígena llamada Quito,
pero esto despertó resistencia entre los representantes guayaquileños y cuencanos. Para propiciar la unidad nacional, se resolvió llamarle al nuevo estado con el mismo nombre que le había puesto la misión geodésica francesa a la línea imaginaria que atraviesa el país y que divide al mundo en dos partes iguales. De este modo, nació Ecuador. Sin embargo, la decisión no tuvo el efecto de unidad deseado, porque las condiciones económicas, geográficas que habían marcado, pues, diferentes intereses regionales, pues, continuaron persistiendo. Ahora vamos a ver el territorio. Ecuador declaró que el territorio que era desde los pueblos indígenas aborígenes y que luego formó parte del Tahuantinsuyo, pues tenía que serlo, ¿sí? Esto era la Real Audiencia de Quito. Sin embargo, como no estaba totalmente definida, Colombia y Perú reclamaron parte de estos terrenos. Con este motivo hubo varios inconvenientes y hasta guerras con los vecinos. Estos desacuerdos solo se superaron al pasar los años. Entonces, al fundarse el Ecuador, se integraron 3 departamentos del Distrito del Sur de Colombia. El de Quito, que ocupaba la Sierra Norte y Centro, o le llamaban como región Sierra Norte y Centro, el de la Azuay, que era el sector de la cordillera de los Andes, que era la Sierra Sur, y el de Guayaquil, la mayor parte de la región de la costa. Pero, ¿qué pasaba? Pues al comienzo todo esto, al fundarse, hubo un país demasiado regionalizado y débil. Cada uno veía por sus propios intereses. Cada departamento tenía sus intereses políticos y económicos. Tenían poca relación entre sí y no existía la unidad nacional, sino que cada uno tenía una identidad regional. Finalmente, en 1832, en la presidencia de Juan José Flores, se integró Galápagos a nuestro territorio. Bueno, chicos, esta es la historia. Ahora nos toca elaborar un organizador gráfico con la información que crean importante sobre el nacimiento del Ecuador, su territorio y de cómo se determinó el nombre del Ecuador. Para ello, vamos a utilizar el anexo número 2. Entonces, listos con sus materiales. Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. Muchas gracias. Nos vemos en la clase. Adiós.